Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y con las antenitas paradas porque el vídeo de hoy viene cargado de salseo del bueno. Si ustedes, al igual que yo, son adictos a las novelas turcas, suspiran con los romances de ensueño y por supuesto, no se pierden ni un solo chisme jugoso, están en el lugar indicado. Porque hoy, mis queridos, vamos a desmenuzar a fondo el tema que tiene a todo el fandom turco patas arriba, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los mismísimos Eda y Serkan. Pero ojo, no vamos a hablar de Senkalkapm, esa historia ya la conocemos de memoria, vamos a hablar de algo mucho más intrigante. ¿Reconciliación secreta? ¿Amor resurgiendo de las cenizas? Agárrense fuerte que las curvas vienen peligrosas. Prepárense para sumergirse en un océano de especulaciones, análisis exhaustivos de cada movimiento en redes sociales, un repaso por su historia de amor y por supuesto muchísima emoción. Porque los rumores están más encendidos que nunca y parece que la llama del amor, que creíamos extinta, podría estar reavivándose entre estos dos bombones turcos. Así que pónganse cómodos, sírvanse su café, su té o incluso su vinito, porque este vídeo estará plagado de detalles que los dejarán con la boca abierta y la mente dando vueltas. Prometido. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de rumores y posibilidades, tengo un favorcito que pedirles. Si aún no se han suscrito a este canal, ¿qué están esperando? Aquí siempre encontrarán los últimos chismecitos del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de sus novelas favoritas, debates apasionados sobre las parejas más icónicas y por supuesto mucha diversión. Así que corran, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, no se arrepentirán. Los quiero muchísimo y su apoyo es mi mayor motivación. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Kerem y Hande. ¿Juntos de nuevo? La pregunta del millón que ha estado rondando nuestras cabezas desde que anunciaron su ruptura. Y aunque ambos han mantenido un perfil bastante bajo y han sido muy discretos al respecto, las redes sociales, como siempre, se han convertido en nuestra principal fuente de información. Últimamente los fans más observadores, esos que no se les escapa ni un detalle, han detectado una serie de coincidencias sospechosas que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, estos dos tortolitos estén pasando más tiempo juntos del que están dispuestos a admitir. La intriga está servida. Primero hagamos un pequeño viaje en el tiempo y refresquemos un poco la memoria. Kerem y Hande se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Senkalkapm, una novela que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en íconos de la televisión turca. Desde el primer momento su química en pantalla era innegable, arrolladora, y no tardó en traspasar la barrera de la ficción y materializarse en la vida real. Durante su relación nos regalaron momentos súper tiernos, viajes de ensueño, declaraciones de amor que nos hacían suspirar y, en general, una imagen de pareja perfecta e idílica. Por eso su ruptura, anunciada a bombo y platillo, fue un jarro de agua fría para muchísimos fans que los veían como la pareja ideal, el ejemplo perfecto de que el amor verdadero sí existe. Un drama digno de una telenovela. Pero, ¿qué pasó realmente? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho y que hasta el día de hoy, sigue sin tener una respuesta clara y definitiva. Las razones oficiales que se dieron en su momento nunca quedaron del todo claras ni convincentes. Algunos medios de comunicación especularon con que las agendas apretadas, repletas de compromisos profesionales y viajes constantes, y la implacable presión mediática, siempre presente en la vida de las celebridades, habían terminado por desgastar la relación, minándola poco a poco hasta hacerla insostenible. Otros, por su parte, apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, en sus aspiraciones personales y profesionales a largo plazo. Lo cierto es que después de un tiempo juntos, de vivir una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a su noviazgo y dejando a miles de fans con el corazón roto. Una verdadera tragedia turca. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la cosa se pone interesante. Porque, como les decía, las redes sociales se han convertido en el mejor detective del mundo, en el aliado perfecto para desentrañar los secretos mejor guardados de las celebridades. Y últimamente han surgido varias pistas, algunas más sutiles que otras, que sugieren que Kerem y Hande podrían estar reconectando, dándose una segunda oportunidad. La más reciente. Una supuesta escapada romántica secreta. ¡Boom! Todo comenzó como suele suceder en estos casos, cuando ambos, casi al mismo tiempo, publicaron fotos y vídeos en sus cuentas de Instagram de lugares que parecían, sospechosamente similares. Playas paradisíacas de arena blanca y aguas cristalinas, atardeceres espectaculares que pintaban el cielo de colores vibrantes, la misma vibra relajada y bohemia en el ambiente. Las alarmas de los fans se encendieron de inmediato. Los comentarios y las teorías conspirativas empezaron a inundar las redes sociales.
¿Será posible que hayan coincidido accidentalmente en el mismo destino? ¿O será que detrás de esa aparente casualidad se esconde una escapada romántica planeada al detalle? El misterio se intensifica. Pero no solo se trata de las fotos y los vídeos. Los fans más observadores, esos que analizan cada publicación con lupa, han notado que ambos han empezado a seguir de nuevo a ciertas cuentas de Instagram que eran comunes durante su relación, cuentas de amigos en común, de restaurantes que solían frecuentar juntos, de lugares que les traen buenos recuerdos. Además, han intercambiado algunos me gusta y comentarios sutiles en las publicaciones del otro, comentarios que, aunque parecen inocentes, están cargados de significado y podrían ser una forma de comunicarse en secreto. Pequeños detalles que para los fans más acérrimos son señales inequívocas de una reconciliación. La esperanza renace. Otro dato interesante que no podemos pasar por alto es que en entrevistas recientes, tanto Kerem como Hande han evitado hablar directamente sobre su relación pasada. Cuando se les pregunta al respecto, suelen responder con evasivas y frases ambiguas que dejan la puerta abierta a la especulación, que no confirman ni desmienten nada. ¿Será que están intentando mantener un perfil bajo, evitar la atención mediática, mientras se dan una nueva oportunidad para ver si la chispa sigue viva? ¿O será que simplemente no quieren remover el pasado y prefieren centrarse en el presente? La incertidumbre nos consume. Además, hay que tener en cuenta el factor profesional. Ambos son actores muy solicitados, con agendas repletas de proyectos y compromisos, y constantemente están trabajando en nuevas series, películas y campañas publicitarias. Sin embargo, los fans han notado que últimamente han evitado coincidir en los mismos eventos o proyectos. ¿Será una estrategia deliberada para evitar la presión mediática y proteger su intimidad? ¿O será que simplemente sus caminos profesionales se han separado y no hay ninguna intención de volver a trabajar juntos? Las dudas nos asaltan. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem ni de Hande. Ni siquiera sus representantes han emitido ningún comunicado al respecto. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que todas estas coincidencias son demasiado evidentes para ignorarlas. Demasiados indicios que apuntan en la misma dirección. Además, no podemos olvidar que la química entre ellos es innegable. Su historia de amor fue real, intensa y muy apasionada. Y aunque terminaron su relación, es muy posible que sigan sintiendo algo el uno por el otro. Que la llama del amor, aunque debilitada, siga ardiendo en el fondo de sus corazones. A veces las segundas oportunidades son las mejores. A veces el tiempo y la distancia son necesarios para valorar lo que realmente importa. A veces volver a empezar es la mejor opción. ¿Será este el caso de Kerem y Hande? Ojalá. Ahora bien, analicemos la situación con cabeza fría. ¿Qué podría estar frenando una reconciliación oficial? ¿Qué obstáculos podrían estar impidiendo que Kerem y Hande den el paso definitivo y confirmen su regreso? Bueno, hay varios factores a considerar. En primer lugar, la presión mediática. Ambos son